Buenos días a todas, a las personas que ya se encuentran acá y a los que se comienzan a conectar. Les cuento que el día de hoy estaremos acompañados de la marca Legrand, pero antes de comenzar esta presentación, este webinar, me gustaría poderlo dejar con un pequeño video de nuestra empresa, de Artel Electricidad, para que la gente pueda conocer un poco más a fondo las diferentes áreas y marcas que nosotros trabajamos como empresa. Así que vamos a partir con el video. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como indicaba el video, nosotros somos una empresa líder en la venta y distribución de artículos eléctricos y desde hace un tiempo nosotros estamos trabajando en conjunto con las diferentes marcas que nosotros disponemos en nuestro catálogo. Bueno, hoy vamos a estar acompañados, como les indicaba, de la marca Legrand. Vamos a tener el webinar de distribución de tableros a Normatán. Y yo los quiero dejar con Nicolás Vera y Ala Español, quienes son parte de la marca Legrand, representantes. Así que yo los dejo con ellos. Alba, Nicolás, ¿cómo están? Hola, hola, muchas gracias por la introducción, gracias a todos por la oportunidad de realizar este webinar y estar acá con ustedes el día de hoy. Así que bueno, agradecidos, esperamos sea un excelente webinar. Como les comentábamos, van a poder hacer las preguntas a través del chat, así que pueden irlas haciendo simplemente y Nicolás, que va a ser mi colega, él va a estar haciendo este webinar, los va a ir respondiendo a medida de lo posible, si no, algunas van a quedar para el final. Así que eso quería comentarles, gracias a todos por estar acá con nosotros. Quiero hablarles un poquito acerca de Nicolás. Nicolás Vera es ingeniero eléctrico de la Universidad de Santiago de Chile. Ya tiene 8 años trabajando para el Grupo Legrand en el área de proyectos eléctricos. Y bueno, Nicolás va a estar acá hablándole acerca de las novedades y cuáles son estas nuevas exigencias en tableros a norma de acuerdo al nuevo reglamento. Y cuáles son las soluciones, por supuesto, que tiene el Grupo Legrand para ofrecer. Así que Nicolás, no sé si ya estás por ahí para que demos inicio con este webinar. Hola, Nicolás. Así que muchas gracias, pues gracias por la presentación, Alba, y bueno, gracias a Dartel también por invitarnos a hacer este webinar que va a estar dedicado a los tableros eléctricos bajo el contexto de la nueva normativa eléctrica y en algo que nosotros como Legrand conocemos bastante, que es el tablero armado y cableado bajo la norma IEC 61439, que es algo que nosotros hemos trabajado desde hace un tiempo como fabricante de los productos y
y por el control de calidad que nosotros hemos implementado para los tableros armados y que hoy día viene de forma muy adecuada porque es lo que toma como referencia el nuevo reglamento eléctrico en Chile y en especial en algunos puntos, para algún tipo de tablero en específico, la cita, pero textualmente. Entonces es muy útil hacer un poco un resumen del nuevo reglamento, de los puntos tal vez más relevantes, de los cambios más relevantes, y luego ver el control de calidad de los tableros que se hace bajo la norma IAC un poco más en detalle, para que un poco para familiarizarse con esta nueva norma y también para conocer cuáles son los puntos específicos que se van a exigir y que uno tiene que considerar al momento de armar las partidas de tablero. Así que muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado participar en las actividades que organiza Dartel, que conocemos desde hace bastante tiempo. Hay bastante cercanía, hay gente que trabaja allá y que conocemos muy de cerca. Así que muy agradecido por la invitación y vamos a comenzar al tiro con esta presentación que está dedicada a los tableros eléctricos, la nueva normativa y en específico a cómo la norma IEC en qué aspectos aporta y va a ser exigida en este nuevo reglamento. Un poquito para hacer un poco de historia. Este nuevo reglamento que hoy día está ya vigente, entró en vigencia este lunes, es una modificación a la norma NSH que comienza el año 2015 y que ha tenido un proceso hasta llegar a la publicación en el diario oficial y la entrada en vigencia ahora en julio del 2021. Entonces, no es algo antojadizo, es algo que se ha ido trabajando en el tiempo, donde han habido consultas, han habido observaciones, se realizaron seminarios, o sea, se absorbió un poco la experiencia práctica, el cambio que ha habido en estos años desde la norma NSH hasta los tiempos actuales. Entonces, es un proceso que recoge los cambios tecnológicos y los cambios normativos que han ocurrido en otros países para aplicarlos al contexto de las instalaciones eléctricas en Chile. Y es algo obligatorio, es algo que fue publicado en el diario oficial y es la nueva norma eléctrica que hay en Chile. Es algo de lo cual no, como si trabajamos en el ámbito de la electricidad, es algo de lo cual no podemos escapar y que es el marco de referencia en el cual nuestras actividades se enmarcan. Entonces, son normas obligatorias para las instalaciones eléctricas y son una serie de pliegos técnicos, son una serie de capítulos dedicados a distintos aspectos de la instalación eléctrica, desde los empalmes, los tableros, los vehículos eléctricos, las puestas en servicio también están ahora especificadas y normadas, de eficiencia energética, etcétera. Entonces son una serie de capítulos, cada capítulo es un pliego técnico independiente y el pliego de los tableros eléctricos es un elemento muy relevante, muy importante porque los elementos de protección de obra que van dentro de los tableros eléctricos son los elementos que protegen las instalaciones eléctricas y también a las personas de los riesgos que pueden existir en las instalaciones. Por lo tanto, es bastante relevante. Generalmente, la
equipos eléctricos que hay dentro de la instalación. Hola, Nico. Tenemos problemas de audio. Sí, Nico, ¿me escuchas bien? ¿A mí? Escucho perfecto. Ya, perfecto. Te dejamos de escuchar como un rato. Sí. Un rato, pero No sé si fueron los audífonos. A ver, no vamos lo sé. a... Pero si te puedes devolver al slide anterior, No hay Nico. ningún problema. Este slide, Ya, vamos a confirmar acá. acá. Sí. Ahí. Ahora se Ahí escucha sí. bien. Muchas gracias. Sí, Disculpen desde ahí, ese slide. no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero qué bueno que se arregló. No, lo que les decía es que la nueva norma eléctrica es obligatoria. Es obligatoria, está publicada en el Diario Oficial y consta de una serie de pliegos técnicos dedicados, son una serie de capítulos dedicados a los distintos aspectos de los sistemas eléctricos, desde empalmes, tableros, instalaciones, puesta en servicio. Cada uno de los capítulos de estos pliegos técnicos está dedicado a un aspecto relevante de la instalación eléctrica. Y es el capítulo 2, el pliego técnico número 2, el que tiene relación con los tableros eléctricos, y un capítulo muy importante porque son los tableros eléctricos los que concentran todos los elementos de protección y de maniobra que tienen como objetivo la seguridad, resguardar la seguridad de las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, es un capítulo muy relevante, muy importante, y donde hay aspectos muy relevantes que considerar, que tener en cuenta. Lo primero es que la responsabilidad es siempre del propietario de la instalación. Por lo tanto, la responsabilidad final de velar por el cumplimiento de la norma, de que los tableros lleguen bajo la norma, y luego de realizar todos los mantenimientos necesarios que pudiesen ser necesarios y normalizaciones, son responsabilidad del propietario de la instalación. Y que en general la norma, como todas estas normas eléctricas, tiene por objetivo resguardar la seguridad, o sea, indicar los requisitos mínimos de seguridad que se deben cumplir en una instalación eléctrica. Entonces, vamos a hablar un poco de algunos aspectos, no todos, pero algunos aspectos diferentes que tiene la nueva normativa eléctrica, y luego vamos a hablar un poco más en detalle de las verificaciones, que son un control de calidad que pide la nueva norma a los tableros eléctricos, en qué consiste, a qué tableros hay que hacerlo, qué es lo que hay que hacer y a quién uno le debe solicitar que se realice esas verificaciones. Así que, para empezar, voy a hablar de algunos aspectos nuevos que aparecen en el pliego técnico número 2. Lo primero, y tal vez lo que ha causado más curiosidad, es el corte omnipolar. El corte omnipolar está definido en la nueva norma como, por ejemplo, un disyuntor, un automático, que corta todos los conductores activos. O sea, cuando existe el seccionamiento, por ejemplo, cuando opera un automático, debe haber una desconexión simultánea de las fases más el conductor de neutro. Eso es el corte omnipolar, que corta todos los polos. Y en la práctica eso tiene un impacto porque muchas protecciones que son trifásicas o monofásicas van a tener que sumar el neutro como parte del corte. Por lo tanto, muchas protecciones trifásicas pasan a tetrapolares, que tienen 4 polos, las 3 fases más el neutro, y las monofásicas pasan a 2 polos, que tienen la fase y el neutro. Este corte omnipolar está definido e indicado en la nueva norma para algunos casos específicos. Por ejemplo, los tableros generales, donde dependa más de un alimentador, tienen que llevar un automático de cabecera omnipolar. Usualmente los tableros generales tienen protecciones trifásicas.
Estoy pensando, por ejemplo, en el tablero que está en el lado de baja tensión de un transformador de poder, por ejemplo. Ese tablero general, del cual además va a salir más de un alimentador, es la protección general que tiene, ya no va a ser trifásica, sino que va a ser tetrapolar, o sea, va a cortar las fases más el neutro. Hacia abajo, en los tableros de distribución, también se exige un automático con corte omnipolar, exceptuando los tableros domiciliarios que contengan hasta 3 circuitos. Ojo con esa frase, porque la interpretación de esa frase indica que los tableros de distribución, los tableros que están bajo el automático general, los tableros de distribución deben tener automáticos con corte de neutro, tetrapolares o bifásicos, y que los tableros que están dentro del departamento, que generalmente que son tableros de distribución, que tienen distintos circuitos que salen de ese mismo tablero, deben tener, en vez de un automático monopolar general, un automático bipolar o que corte la fase y el neutro. En general, en nuestra oferta, Legrand tiene dos opciones: el bipolar, que corta las dos fases, y el corte de fase más neutro. Y los tableros también de distribución que alimenten circuitos de distintos servicios, como un tablero de distribución que tiene enchufes, alumbrado, fuerza, qué sé yo. Ese tipo de tablero de distribución deben tener este automático con corte omnipolar. Y obviamente Legrand tiene en toda la gama de disyuntores, sean Ariel-DIN, caja moldeada de frame pequeño, estoy pensando 160 amperes, 250 amperes, cajas moldeadas más grandes de 630, 1600 amperes y corte en aire de 1600, 2000 amperes, 3000, 4000 amperes, en toda la gama de automáticos termomagnéticos, electrónicos, etcétera. Todas las opciones tienen su similar con corte omnipolar, sea tetrapolar o de fase más neutro o bipolar. El stock de automáticos tetrapolares o bipolares ya fue solicitado, de hecho yo participé de eso hace tiempo, entonces ya entrando ya en vigencia, porque la nueva norma entró en vigencia ahora, este mes, ya dentro de este mes empiezan a llegar las primeras partidas para tener stock en la distribución principalmente de todas las alternativas en corte omnipolar. Por lo tanto, sí hay stock de esto, sí hay stock. Y además, el nuevo catálogo de productos Legrand va a tener y va a incluir todas las opciones de corte omnipolar para los distintos tipos de disyuntores que fabricamos y que comercializamos. Así que eso es algo muy importante, tener stock de estas cosas. Y sí, el pedido de material se hizo con antelación y está llegando las partidas de automáticos con corte omnipolar en los distintos tipos que existen en nuestra oferta. Así que stock hay. Luego, por el lado de los diferenciales, que el diferencial Legrand es un producto muy bueno, de muy buena calidad y muy usado, por lo mismo muy usado. El protector diferencial, primero hay un detalle importante como protección contra incendios. En un apartado del pliego técnico donde se habla de la protección contra incendios, se pide que poner un protector diferencial. En general, además, la norma es mucho más específica sobre los distintos tipos de protecciones diferenciales que existen. Entonces hace una diferencia en los distintos tipos de diferenciales, siendo, por ejemplo, el tipo AC el tipo
más básico y más común y tal vez el más usado porque es un... No, David, la exigencia de corte omnipolar no está limitada por un amperaje en la norma, sino que está limitada por el tipo de tablero, tablero general, tablero de distribución, y por los alimentadores o servicios al cual distribuye ese tablero. Entonces, los tableros generales, que tienen más de un alimentador que sale, todos. Y los tableros de distribución, los que tienen más de un servicio por tableros, y los que tienen más de 3 circuitos deben tener corte omnipolar. Entonces vas a tener corte omnipolar tetrapolar y bifásico o fase más neutro, dependiendo del tipo de tablero y no dependiendo de el amperaje al cual del tablero en general. Respecto a los diferenciales, hace una diferencia entre cada uno de los diferenciales dependiendo de su uso. Está indicando que el más básico, el domiciliario para cargas resistivas principalmente, es el tipo AC, la norma lo nombra de esta manera y así es como uno lo va a tener que pedir en el mesón. Luego, cuando tienes ya cargas más electrónicas, es el tipo A. Luego, el tipo F para circuitos de computación, por ejemplo, es lo que antes nosotros llamábamos HPI, y es un diferencial que tiene un toroide. El diferencial es básicamente un toroide que va a través de la ley de Kirchhoff sumando la corriente que entra y la corriente que sale de un circuito, y de esa manera detecta si hay una fuga. Y si hay una fuga es porque algún elemento que no debería estar energizado ha quedado energizado, como por ejemplo una persona que se está electrocutando, y hay una fuga de corriente que a través de esa persona va a tierra, y esa fuga el diferencial lo detecta y corta porque es una situación peligrosa, como una medida de seguridad. Ese toroide es sensible a las deformaciones de la onda sinusoidal, de la onda de la corriente y de la tensión. Entonces, si todo fuera ideal y fuera resistivo, la onda sería perfecta y el diferencial AC serviría para todo. Pero los circuitos que tienen elementos electrónicos o computadores tienden a deformar la forma de la onda, y el diferencial AC se confunde e interpreta eso como una fuga. Por lo tanto, en esos circuitos se debe colocar un diferencial que tenga un toroide más robusto, inmunizado también se le conoce, inmunizado a este tipo de perturbaciones, y ese diferencial es principalmente el tipo A, el tipo F y el tipo B, siendo el tipo A para cargas electrónicas simples, el tipo F específico para circuitos de computación, y el tipo B, que es mucho más robusto, es para aplicaciones fotovoltaicas, para también, por ejemplo, proteger UPS, y es el que se exige en los circuitos, en los tableros de ascensores, que eso es algo bien específico, pero bastante importante, porque los ascensores, para subir y bajar, para hacer la partida suave, etcétera, tienen elementos electrónicos que generan armónicos y que pueden confundir a los diferenciales tradicionales. Por lo tanto, la norma, en general, los circuitos de iluminación LED funcionan bien con los tipo A. Los tipos AC son muy básicos para cargas resistivas que se usan en el hogar, pero para gran cantidad de iluminación LED tienes que pensar en un tipo A o un tipo F. Iluminación LED A. Circuitos de computación, impresoras, etcétera, F. Circuitos fotovoltaicos, ascensores y otras aplicaciones tipo UPS, B. O sea, es como cada vez resiste un poco más de deformación de onda. Y esa diferenciación la hace la nueva norma, no es algo que queda a criterio tuyo, y obviamente, como está en la norma, también va a ser fiscalizado y revisado como parte de las inspecciones que se realizan a los tableros. Por lo tanto, para circuitos de computación se debe usar, porque está en la norma, el diferencial Legrand tipo F. El diferencial tipo F. Otros aspectos
que aparecen en la nueva norma para variadores de frecuencia, yo te recomendaría tipo B. El tipo B es el más robusto, que se usa para variadores. Muchos ascensores son comandados por variadores de frecuencia y por eso se exige en la norma un tipo B. Los otros pueden tener operaciones erróneas producto de la interferencia de los armónicos que los variadores meten en la red, en la corriente. Siguiendo con otros aspectos de los tableros que aparecen en la norma, queda bastante claro cuál es el IP del tablero. El IP, para explicar un poco qué es lo que es, el IP es un dígito de dos números, IP 55, 44, 43, etcétera, de dos números, donde el primer número representa la protección que el tablero, que el envolvente puede tener contra las partículas sólidas como piedras, tierra, polvo, y el segundo dígito contra las partículas líquidas, como por ejemplo condensación, lluvia o de frentón chorros de agua lanzados con una manguera. Entonces, por ejemplo, para lo que dice la nueva norma, que para tableros en exterior sin techo, se exige como mínimo un IP54. IP54 significa que el primer número, el 5, que es un tablero que resiste partículas sólidas del tipo polvo. O sea, es un tablero bien cerrado, que no le va a entrar polvo. Y el segundo dígito, el 4, indica que puede recibir chorros de agua en todas direcciones, de arriba a abajo, de frente, para arriba, para abajo, etc. Chorros de agua como lanzados con una manguera. Por lo tanto, es un tablero apto, como mínimo, apto para el exterior. Legrand tiene tableros, por ejemplo, como el que se ve en la fotografía, que es IP66, que es el equivalente al NEMA 4, que es un tablero mucho más cerrado y que se usa bastante en faenas mineras y otro tipo de faenas industriales porque es de alto desempeño. Hay tableros autosoportados también, como el XL34000 de Legrand, que tiene IP55, por lo tanto puede ser usado en el exterior sin ningún problema. Para exterior bajo techo, típica como subestación en exterior con una reja y con un techo arriba, pero que igual con la humedad, la neblina, el viento, el polvo, etcétera, igual llegan a los equipos exterior bajo techo IP44, IP44 y tableros de interior IP41, que son menos, que no son tan herméticos, pero que van a estar en el interior o van a estar bajo techo. Entonces, cuando tú tengas un envolvente en la cual tú quieras armar un tablero o tú estás pidiendo y necesitas armar o comprar un tablero eléctrico bajo alguna plano o alguna especificación, lo que dice la norma, que es lo mínimo que hay que cumplir, son esos grados de protección para que cuando tú pidas tu tablero, tengas claro qué IP, que es una información que está en todos los fabricantes de tableros, qué IP mínimo requieres para el tipo de instalación, dónde va a estar instalado el tablero. Respecto al Legrand nosotros tenemos un software para el diseño de tableros que se llama XL Pro. El XL Pro tiene adentro en su motor la oferta de productos Legrand, entonces tú vas diseñando, dibujando, poniendo tus automáticos, el envolvente, lo vas mirando y te aparece el diseño ya de tableros con las vistas, con la lista de materiales para que ahí la mandes a Artel, aparece listo. Dentro de su motor no solo tiene la oferta de materiales Legrand, los bornes, los repartidores, los diferenciales, los automáticos, etcétera, sino que también tiene ciertos parámetros que te permiten o no te permiten seleccionar elementos según la nueva norma.
Ese XL Pro está nuevo, bajo la nueva norma, está listo, está en revisión, de hecho lo estoy revisando yo con otras personas, yo lo estoy usando, está buenísimo, trae los automáticos con corte omnipolar, te va indicando qué envolvente usar dependiendo el IP y el uso y la capacidad de ruptura, que es algo que vamos a ver también. Y ese programa todavía no lo subimos a la página. Yo creo que la próxima semana ya lo vamos a poder subir cuando le digamos ahí al superprogramador, mira, corrígeme esto, y va a estar listo, pero el programa ya está desarrollado. Así que, David, cuando esté la actualización del programa en la página, sin duda vamos a mandar un mail masivo para que lo bajen, porque el programa ya está bajo la nueva norma, con corte omnipolar, con los IP, te entrega la envolvente que necesitas, no te deja poner automáticos bajo los 450, qué sé yo, todas las reglas, y te permite hacer las formas constructivas bajo la norma IEC, que es algo que la nueva norma trae y que vamos a ver en unas láminas más adelante. Otra cosa interesante que aparece en los tableros de distribución, pero es como una forma de seguridad contra incendios. Esto es reglas para los tableros de distribución en ciertos recintos, por ejemplo, aeropuertos, hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos para más de 1.000 espectadores, centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados, oficinas de gran altura e instalaciones con ambientes explosivos. Como una medida de protección contra incendios, se está solicitando una de dos opciones: implementar en el tablero o junto con el corte omnipolar general, un protector diferencial de 300 mA, un protector diferencial en el general de 300 mA. Aquí tú tienes la opción de un relé diferencial, como el que aparece en la imagen abajo, que tiene un toroide y es un relé asociado obviamente al automático general. Tienes los blocks diferenciales que se asocian a los automáticos caja moldeada, que también cumplen con esta normativa. La norma te dice, puedes poner este diferencial general en estos recintos como una manera de prevenir incendios, o poner un dispositivo de detección de falla de arco, un dispositivo de detección de falla de arco. Me dicen que no hay imagen, pero yo veo la presentación. No sé si la ven ustedes, pero me avisan porque entiendo que sí está presentando. Pero lo que es relevante es que como una medida contra los incendios, que es algo nuevo, para los tableros de distribución, en estas instalaciones, hoteles, locales de espectáculos, centros comerciales, etcétera, tú debes poner un protector diferencial general de 300 mA, no general, sino asociado al automático general de corte omnipolar, o bien en cada uno de los circuitos del tablero de distribución. Un tablero de distribución distribuye distintos circuitos, entonces en el de enchufes, en el de alumbrado, en el de no sé, en cada uno de esos circuitos hay que instalar un dispositivo de detección de falla de arco, y eso es nuevo. Eso es algo que no está en la normativa anterior. En general, si lo vemos a grandes rasgos, los elementos de protección, siempre vamos a tener, para proteger las fallas eléctricas, el cortocircuito lo vamos a proteger con un disyuntor. Cortocircuito es una perturbación muy rápida y de alta energía, que tiene una corriente muy alta, que ocurre en un periodo corto de tiempo y que provoca el incendio de los conductores. Entonces, esa falla eléctrica, para proteger del incendio, se pone un disyuntor, un termomagnético, por ejemplo, que tiene una componente magnética que detecta estas alzas grandes de corriente, estos picos de corriente, que son cortocircuitos, y el disyuntor abre el circuito para que ese excesivo calor que va a provocar en los conductores no los incendie, y por lo tanto de esta manera esta falla habitual, ojalá no sea tan habitual como un cortocircuito, es protegida por un disyuntor. Por otro lado está la sobrecarga. Cuando te dicen que en el proyecto que el circuito es de 16 amperes,
tiene un automático, un termomagnético de 16 amperes. El cable está dimensionado para transportar, según la normativa, esos 16 amperes, pero tú le pones una zapatilla, el enchufáis el hervidor, sobre todo en invierno, el hervidor para el cafecito, el calefactor porque hace frío en los pies, y etcétera, 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 empiezas a demandar más de 16 amperes. Eso no de forma intempestiva, pero a lo largo del día puede hacer que ese exceso de corriente al cual no está diseñado el circuito genera calor, y ese calor puede incendiar también los conductores y la instalación. Y para eso el termomagnético tiene la otra parte que es térmica y que detecta el calor que se genera por el transporte de corriente, y cuando hay una sobrecarga, o sea, se le está exigiendo más al circuito, también abre el circuito para evitar un incendio. Fabián, todos los software nuestros, el XL Pro para tableros, el XL Calcul para los cálculos de selectividad y otros software están en nuestra página, en la página de Legrand, en legrand.cl hay una parte que dice software y ahí están todos los software para que tú los puedas descargar gratis y los puedas instalar en tu computador. Ahí mismo te aparecen las actualizaciones, si tú pones tu mail también te llega, entonces en la misma página los puedes descargar. Por otro lado, están las fallas para proteger a las personas. Si alguien se está electrocutando o hay un conductor que queda conectado a masa, generando una situación de peligro, esas fugas las detecta el diferencial. Todo esto está hoy día en la norma antigua para proteger la instalación de incendios, el termomagnético, el disyuntor con su parte magnética para cortocircuitos y térmica para sobrecargas. Para proteger a las personas, el diferencial que detecta fugas con su sensibilidad dependiendo del uso. Por otro lado, para las sobretensiones atmosféricas, los rayos, etcétera, que son otro tipo de fallas, están los limitadores de sobretensión, que también están en nuestra oferta. Los limitadores de sobretensión, por ejemplo, hay 3 tipos de limitadores, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es para descargas atmosféricas directas, cuando te cae un rayo en un cable de la instalación o en la misma instalación. Ese tipo 1, que se ubica en los tableros generales, toma esto y protege, abre para que no entre al circuito. Hay que pensar de que estas perturbaciones atmosféricas no entran por el circuito usualmente, cuando son directas, entran por el neutro, por la tierra, y penetran en el tablero, en la barra de distribución, y de ahí se esparcen por la instalación. Entonces hay que limitarlas, por eso llaman limitadores de sobretensión, con este tipo de elementos que nosotros tenemos en la oferta. El tipo 2, que es para los tableros de distribución, donde estas fallas entran de forma indirecta, y el tipo 3, que es específico para ciertas cargas como motores que se dañan con estas perturbaciones atmosféricas. Son elementos que se instalan a Rieldin y que protegen fallas que vienen por las sobretensiones atmosféricas. También está en la nueva norma. Y el elemento nuevo que aparece en la falla eléctrica, que antes no estaba, es la falla de arco eléctrico. Y para esto están los dispositivos de detección de falla de arco. La falla de arco que provoca incendios se produce por cuando se juntan fases, tal vez porque alguien perforó una canalización, por el mismo desgaste que ocurre en el tiempo, porque hay una curva por mucho tiempo que desgasta el revestimiento, la chaqueta de los conductores, por el mal uso de repente de los cables, y se provocan estas fallas de arco. El asunto es que estas fallas de arco provocan incendios, queman los conductores, y no son detectadas ni por el diferencial ni por el termomagnético. Por lo tanto, como medida de protección contra incendios, en estos casos que vimos recién, se recomienda, o sea, se obliga al uso de un diferencial general de 300 mA o a un dispositivo de falla en arco por cada uno de los circuitos del tablero de distribución. Y el dispositivo de falla arco que tiene Legrand se llama Stop Arc. Y es un elemento nuevo que está en nuestra oferta. De hecho, hay stock de Stop Arc,
Y la gracia que tiene nuestro Stop Arc es que obviamente cumple con la nueva norma para detectar la falla de arco. Pero, como imagínate, tienes un tablero de distribución, en cada uno de los circuitos, enchufes, no sé, alumbrado, vas a tener un termomagnético, un diferencial y un Stop Arc, un elemento de detección de falla de arco. La gracia de nuestro Stop Arc es que combina estos tres elementos en uno solo. Por lo tanto, no es más caro para ti y no es más grande que ocupe más espacio en el tablero. Por ejemplo, el que está a la izquierda, que es más grande, es curva C 16 amperes, o sea, es un disyuntor de 16 amperes curva C. Capacidad de ruptura no la alcanzo a ver, pero debe ser 10 kilos. Acá, 30 mA es diferencial de sensibilidad a 30 mA, que es lo que se pide usualmente en los tableros de distribución, pero además es Stop Arc, tiene este dispositivo electrónico de falla de arco que te va a indicar si hay un defecto y si el defecto es peligroso va a abrir el circuito. Entonces, este elemento reemplaza al disyuntor, al termomagnético, al diferencial y además le agrega la función de detección de falla de arco. Y el que está a la derecha, que es más pequeño, no incluye el diferencial, sino que es un termomagnético más Stop Arc. Entonces, el elemento de falla de arco que nosotros fabricamos y vamos a comercializar te permite optimizar este espacio en el tablero y además no hace que se te encarezca el tablero de forma excesiva. Eso es relevante, tú tienes que evaluar ahí el tamaño del tablero y qué es lo que te conviene más, si es que poner este elemento en cada uno de los circuitos o el diferencial general de 300 mA. Pero, si es que puedo hacer una recomendación, poner un diferencial general te va a cortar todo el tablero, en cambio, poner el Stop Arc en cada uno de los circuitos va a hacer que se corte cada uno de los circuitos en caso de arco y no todo el tablero. Esa acción más selectiva tiene un impacto en la continuidad de servicio y muchas veces es algo a considerar en algunos tableros de distribución que van a cargas que no deberían quedar todas desenergizadas al mismo tiempo. Otra cosa importante que trae la nueva norma tiene que ver con las especificaciones de construcción. Esto es importante porque la redacción es simple, pero el impacto es grande. Primero, incluye el concepto de la coordinación total. ¿Qué es la coordinación total? Es algo que es muy relevante, es muy importante, pero que implica la resistencia que tiene tu tablero, las protecciones, por ejemplo, a fallas tipo cortocircuitos. Cuando ocurre un cortocircuito, pensemos en un tablero grande como se ve en las fotos para imaginar un cortocircuito así destructivo. Cuando ocurre un cortocircuito, primero está la parte eléctrica, donde hay un pic de corriente muy alto que puede incendiar la instalación y los automáticos, los disyuntores, deben soportar ese cortocircuito y tener la capacidad de además abrir el circuito para que el cortocircuito no se propague. Esa es la capacidad de ruptura que tiene el automático. Por ejemplo, si en tu proyecto tú has calculado que en tu instalación, en X tablero, en la barra, pudiese haber un cortocircuito de hasta 70 kA de ruptura, por ejemplo, que es harto, es un cortocircuito tremendo, el automático que tú pongas ahí debe tener una capacidad de ruptura por lo menos de 70 kA para que si es que sucede ese escenario, el automático sea lo suficientemente robusto para abrir el cortocircuito y que no se propague sin destruirse. Esa es la capacidad de ruptura. Esa capacidad de ruptura debe coordinarse con los otros automáticos del tablero y de la instalación. Ahí viene la selectividad, la asociación. En general,
qué nivel de selectividad tu instalación requiere para que los cortocircuitos sean abiertos por ciertos automáticos y no pasen aguas arriba y desenergicen todo un tablero, por ejemplo. Esa es la selectividad, y esa coordinación que uno hace para tener más selectividad o menos selectividad es la coordinación de protecciones, y que uno es parte de lo que uno presenta en un proyecto. Hay instalaciones muy críticas donde uno tiene que coordinar muy bien las protecciones para que actúen de forma selectiva. Hay otros tableros o instalaciones donde no es tan relevante y uno puede relajarse un poco más con eso. Es algo que hay que tener en cuenta porque implica continuidad de servicio. Pero la coordinación total incluye también la envolvente del tablero, que tiene que soportar una capacidad de ruptura, y los elementos de soportación del tablero. Porque cuando un juego de barras está sometido a un cortocircuito tan grande, las barras van a tender a curvarse. Hay un esfuerzo eléctrico, pero también hay un esfuerzo mecánico. Las barras tienden a curvarse mucha la energía, y los soportes de barra deben estar certificados e instalados cada cierta distancia, que te permita soportar el esfuerzo mecánico de ese cortocircuito. Para eso, por ejemplo, nosotros tenemos una tabla. En el catálogo hay una tabla. Los soportes de barra tienen la certificación de cortocircuito, y además hay una tabla, dependiendo de la sección de la barra y el valor de cortocircuito, de cada cuántos centímetros debes poner un soporte dependiendo del nivel de cortocircuito y de la barra, para poder soportar los esfuerzos mecánicos. Además, los elementos donde tú instalas los automáticos también, según la nueva norma, deben tener ese certificado, deben soportar ese cortocircuito, y además la envolvente también debe soportar ese cortocircuito. Y eso es muy relevante porque es algo donde usualmente uno no se fijaba, uno no ponía mucha atención. Lo que dice en específico la norma es que la envolvente, las tapas, etcétera, deben ser capaces de resistir los esfuerzos mecánicos para los que fueron diseñados, o sea, el cortocircuito, y que los elementos internos que soportan equipos eléctricos también deben soportar estas corrientes de falla en el sistema. Y ahí, de verdad, yo les pido poner atención en cuál es el cortocircuito que soporta el tablero. Como no era una exigencia en la norma, los fabricantes de tableros, de envolventes, tienen distintas envolventes para distintos tipos de cortocircuito. Por ejemplo, cualquier fabricante de envolventes, por ejemplo, un fabricante de envolventes que no fabrique protecciones, por ejemplo, cada uno de sus tipos de tableros tienen en su ficha técnica un valor de intensidad breve admisible, I sub CW, que es el valor de cortocircuito, que es el valor máximo de corriente, o sea, de cortocircuito, que soporta la envolvente por un periodo de tiempo. Entonces, lo que la norma busca con este pequeño párrafo es que tu envolvente, por ejemplo, si el diagrama unilineal dice 100 kA de ruptura en la barra, tus automáticos dicen deben tener 100 kA de capacidad de ruptura, tu envolvente también debe tener 100 kA para soportar el cortocircuito que nos salga, por ejemplo, una puerta disparada. Y todas las envolventes tienen un valor de I sub CW declarado, porque es algo que está en la norma IEC y está en otras normas. Por lo tanto, ese valor está declarado en las fichas técnicas. Por ejemplo, nuestras envolventes, el XL3 4000 resiste, tiene un valor de I sub CW hasta 110 kA. O sea, es una envolvente robusta para cortocircuitos grandes. El XL3S, que es otra envolvente muy similar, resiste hasta 50 kA. Hay otro tipo de XL3S que resiste hasta 36 kA. Por lo tanto, tú puedes elegir el tipo de envolvente según la capacidad de ruptura del automático general o el cortocircuito declarado en la barra, y debe ser consecuente, debe tener coherencia tanto la envolvente como los automáticos en cuanto a la capacidad de ruptura que tienen. Entonces,
eso es algo a lo cual hay que poner atención. En general, por ejemplo, la tabla que está en el catálogo, donde aparece según la sección de barra, el tipo de instalación de barra y el cortocircuito, el soporte y la cantidad y el distanciamiento de los soportes, sirve tanto para barras horizontales, verticales, en gabinetes autosoportados y en otros tipos de gabinetes. O sea, en el catálogo está esa tabla y hay que ahora mirarla, porque si tienes una barra de 120 por 10 con un cortocircuito de 100 kilos y tu tablero tiene un soporte en cada extremo, es probable que sea poco. Es probable que haya que poner algún soporte para evitar las barras se curvan durante un cortocircuito y esa curva puede acercar las barras, y si es que ese acercamiento entre dos barras, porque no está bien soportado, logra hacer que salte un arco, eso es una explosión, básicamente. Y además, si el tablero no está hecho para resistir esa capacidad de ruptura, esa explosión puede proyectar una puerta o un panel del tablero, lo cual es muy peligroso. Por lo tanto, es algo que la nueva norma recoge y que hay que observar. La capacidad de ruptura de la envolvente, de los elementos de montaje donde se montan los automáticos, y dentro de este concepto de coordinación total, donde la envolvente y los elementos de soportación son parte de lo que tiene que resistir una falla como un cortocircuito. Y el último punto que quiero tocar, que ya tiene mucho más que ver con la norma IEC, son las verificaciones de diseño y de rutina. Las verificaciones de diseño y de rutina son, en la práctica, un control de calidad que se le debe hacer a los tableros eléctricos. La nueva norma te exige al tablero, una vez armado y cableado, realizarle un control de calidad final, que son las verificaciones de diseño y de rutina. Y este control de calidad lo divide en 3 tipos de tableros, dependiendo de su corriente nominal. Los tableros inferiores a 100 amperes, o sea, los tableros pequeños, los tableros de distribución de departamento, etcétera, con un automático general menor a 100 amperes, no están dentro de los tableros a los cuales se le exige este control de calidad. Esos no. Los tableros que están entre 100 amperes y 1500 amperes, 100, 160, 250, 320, 300, 630 amperes, 800, 1000, 1250, están dentro de una zona donde se le debe realizar un control de calidad de acuerdo a un anexo que aparece en el mismo pliego técnico. En el mismo pliego técnico viene un anexo que es como un checklist del control de calidad que se le debe realizar al tablero, y eso es obligatorio para todos los tableros entre 100 amperes y 1500 amperes. Y para los tableros de 1500 amperes y superiores, lo que dice textualmente la norma es que las verificaciones de diseño y pruebas de rutina para estos tableros, conjuntos de tableros o tableros prefabricados, o sea, tableros armados y cableados de 1500 amperes o más, deberán realizarse en conformidad a lo definido en las normas IEC 61439-2, IEC 61439-5, según corresponda. Por lo tanto, para los tableros grandes de 1500 amperes y superiores, 1500, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 amperes, el control de calidad, la norma dice, lo debes hacer según lo que dice la norma IEC. Y ahí cita a toda la norma IEC, y eso es lo que les quiero explicar un poco para que no se confundan. No es algo tan complejo. ¿Qué es lo que básicamente pide la norma IEC, la nueva norma chilena? Entonces, para los tableros que van de 100 amperes a 1500, el control de calidad debe realizarse según el anexo 2.3, y que básicamente son verificaciones que se hacen al tablero, correspondencia
con los diagramas unilineales, con las especificaciones, con la norma, obviamente, y otro tipo de comprobaciones para revisar el cableado y la correspondencia del tablero antes de despacharlo. Y para los tableros de 1500 amperes y superiores, tienes que ir directamente a la norma IEC. Y la norma IEC, por lo tanto, pasa a ser parte de nuestra norma chilena en muchas otras cosas que se citan, textual incluso, pero en este caso ya estos tableros tienes que realizarle un control de calidad según la norma IEC. Sí, Fernando, mira, es interesante lo que dice, porque primero la norma IEC tiene como objetivo, es una norma que se usa en Europa, por eso es una norma citada, por una norma que ha tenido varias revisiones y que lleva años en el mercado europeo y tiene resultados, por lo tanto, no es cualquier norma. Y principalmente lo que busca la norma IEC 61439 es mayor seguridad en la operación, o sea, cuando alguien tiene que hacer una actividad de mantenimiento, no sé, una actividad de reemplazo de alguna protección, que eso sea seguro para la persona que va a realizar esa operación. Y, por otro lado, mayor continuidad de servicio, o sea, que dependiendo de la exigencia, los niveles de selectividad sean mejores, que el reemplazo de protecciones sea seguro y rápido, que no tengas que desenergizar todo un tablero para cambiar un automático, ese tipo de cosas. Seguridad y continuidad de servicio. Eso es lo que busca la norma IEC a grandes rasgos. Y para esto tiene este concepto. Cuando habla la norma IEC y el nuevo reglamento chileno también, ese es un concepto que hay que cambiar, cuando dice tablero eléctrico, no se refiere al envolvente, se refiere al tablero armado y cableado con todos sus elementos de protección y maniobra instalados dentro. Es una unidad integrada ya con los elementos para esa aplicación específica, con una entrada y salidas para las conexiones y dentro un juego de barra y elementos de distribución. Ese es el tablero eléctrico. Por lo tanto, para estos tableros no está solamente la documentación, los certificados de cada uno de los elementos que lo componen, los certificados del envolvente, de los automáticos, de los soportes de barra, de los accesorios de soportación, etcétera, que obviamente Legrand tiene todos esos certificados porque Legrand fabrica sus productos bajo la norma IEC. Además de toda esa carpeta con los certificados, viene las pruebas, el control de calidad, las verificaciones, porque la norma chilena y la norma IEC ve al tablero como un elemento nuevo, como un producto, entre comillas, nuevo, como una unidad con todos los otros elementos que tienen sus certificados, pero esta unidad que tú integraste es, a su vez, una unidad nueva que tú tienes que, con este control de calidad, entre comillas, certificar. Y eso es lo que busca estas verificaciones y pruebas de rutina, es certificar al tablero armado y cableado como un producto, entre comillas, nuevo, que por un lado tiene todos los certificados de los elementos que lo componen y por otro lado tiene el control de calidad que le debes realizar de forma obligatoria entre 100 y 1500 y entre 1500 y superiores. Entonces, el comentario que tú haces, Fernando, es muy bueno, es así. Es el concepto nuevo para los tableros eléctricos que trae la nueva norma y que recoge de la norma IEC. En los tableros, voy a concentrarme un poco en los tableros de 1500 y superiores porque hay que guiarse por la norma IEC y bueno, para eso hay que leer la norma IEC y hay que entender qué es lo que la norma IEC pide para cada uno de estas verificaciones. Entonces, primero que todo, la pregunta clásica: ¿a quién le pido que me pase la carpeta con los certificados y la carpeta con las verificaciones y pruebas que se le realizaron a este tablero de 1600 amperes, por ejemplo? Se lo tienes que pedir a quien integre el tablero. Eso es lo primero. Porque el tablero, la norma IEC te dice, mira, hay un fabricante de origen, que es Legrand, que es el que fabrica los automáticos, el envolvente, los soportes de barra, los bornes,
los contactores, los diferenciales, etcétera. Él es el fabricante de origen. Él seguro tiene todos los certificados, que los tenemos, entonces él le manda un mail y te los va a mandar. Fabricante de origen, certificados. Pero, ¿quién integró todos estos elementos en un tablero? Bueno, el tablerista, que es el integrador de los elementos del fabricante de origen en este conjunto llamado tablero eléctrico, que se transforma en un producto, en un elemento nuevo. A esa persona, además, a este tablero, tenemos que hacerle todo el control de calidad, las verificaciones y pruebas eléctricas, y tenéis que generarme un informe, y ese informe, ¿a quién se lo pido? Bueno, a quien integró el tablero. Entonces, ¿a quién le pides tú esto? A quien integre el tablero, usualmente al tablerista. ¿Y en qué consisten estas verificaciones y pruebas eléctricas? Esto tiene dos partes. Bueno, Legrand, nosotros implementamos un laboratorio para realizar estas verificaciones y pruebas. Algunas requieren instrumentos eléctricos que están hechos para realizar las verificaciones que aparecen en la norma IEC. No es el típico Meyer para hacer, no sé, una resistencia a aislación. Son otros elementos que los vamos a detallar acá. Legrand tiene esos elementos, los tenemos. Tenemos elementos en un laboratorio acá en Santiago para poder realizar este control de calidad a los tableristas y a los clientes que están integrando bajo la nueva norma y que requieren este tipo de verificaciones porque son obligatorias. Nosotros implementamos esto para poder dar ese servicio como parte del apoyo que damos a los proyectos, por un lado en el diseño y ahora en el control de calidad, obviamente con nuestras protecciones y elementos integrados en el tablero. Y también tenemos un elemento ahora portátil, porque vamos a tener que ir a otras regiones del país a realizar estos informes y estas verificaciones. Por lo tanto, tenemos eso como parte de lo que nosotros ofrecemos como servicio al tablerista y en general a los mandantes y a los clientes que tienen que adaptarse a la nueva norma. Entonces, ¿a quién hay que pedírselo? Al tablerista, porque él integra el tablero, pero ¿quién lo puede realizar realmente? Nosotros lo podemos realizar. Como fabricante hemos tomado esta responsabilidad de que tu tablero sea a norma, por eso se llama TAN, nuestro proyecto tablero a norma, y tenemos los elementos para poder apoyar y dar este servicio. Entonces, tú tienes tu tablerista, qué sé yo, favorito, regalón, con menos mañas, y tú puedes comunicarte con nosotros para que nosotros nos coordinemos con el tablerista y realicemos esta prueba al tablero. Las pruebas las puede presenciar tu cliente. Usualmente depende. Cuando lo que nosotros estamos haciendo es que no tenga costo. Ese es el espíritu que a mí me gustaría mantener. ¿Por qué? Porque también como fabricantes nuestra responsabilidad dar las facilidades para que nos adaptemos a la nueva norma y podamos dar este servicio, entre comillas, como parte de la compra del material. Por otro lado, en algunos proyectos grandes, los mandantes nos llaman como marca a participar en los proyectos. Nosotros no somos tableristas y tampoco pretendemos serlo. Nosotros tenemos los elementos y tenemos el control de calidad. Cuando eso sucede, obviamente nos tenemos que asociar con un tablerista. Por eso estamos realizando actividades como certificaciones de tableristas bajo la norma IEC, certificaciones prácticas, digamos, les pasamos material para que armen un tablero bajo la nueva norma y le realicemos las pruebas, porque esto no es pura teoría, los tableros al final hay que torquearlos, ¿cachai? Hay que armarlos. Entonces es un servicio que nosotros tenemos y comunícate con nosotros para ver la mejor manera de poder completar todo esto, cumplir con la norma, entregar un tablero de mejor calidad. Sin duda un control de calidad mejora la calidad del tablero, y además que le presentes tal vez a tu cliente ir a presenciar las pruebas con el respaldo de una marca que fabrica bajo la norma IEC. Estas normas, estas pruebas y verificaciones son una serie de verificaciones que se realizan, que algunas son visuales y otras son eléctricas.
En las verificaciones visuales está la correspondencia con diagrama unilineal, etcétera, el cableado del conjunto, el calibre del cable, que estén los terminales para los conductores externos de salida, etcétera. Pero lo interesante es que además hay que realizarle pruebas eléctricas al tablero. Y básicamente las pruebas son dos. Son dos pruebas las que te exige la norma IEC. La primera es la tensión soportada a frecuencia nominal, que se hace a los circuitos principales, no al control, sino a los circuitos de fuerza. Y consiste, hay que tener un equipo que nosotros tenemos, que genera una rampa de tensión hasta, dependiendo de la tensión de aislamiento de los elementos, que generalmente es 690 en este tipo de tablero, es un número que aparece en la ficha técnica de los automáticos, una rampa de tensión de 1890 a 2000 volt por un periodo de tiempo. Entonces hace circular esta tensión alta. Necesitas una máquina que genere este nivel de tensión, que realice la rampa de tensión y que además tenga un relé para ir detectando fugas. Entonces tú realizas esta prueba fase 1 con fase 2, fase 1 con fase 3, fase 2 con fase 3, fase 1 con neutro, 2 con neutro, con tierra, todas las combinaciones, todos los circuitos que puedes armar dentro del tablero, y el elemento detecta fugas pequeñas. En la práctica, esta prueba lo que hace es que revisa todos los conexionados que hay en el tablero en ese loop que tú hiciste. Por ejemplo, si hay un torque mal apretado, el elemento te va a decir, el equipo, que ese mal apriete implica una fuga, por lo tanto, no vas a pasar la prueba y vas a tener que revisar el cableado de los elementos. Muy útil cuando hay hartos automáticos. Las conexiones de los bornes de salida, etc. Todas esas conexiones, si están mal hechas, va a arrojar un error. Esta prueba se pide de 1500 hacia arriba. Está en la nueva norma como exigencia para los tableros de 1500 amperes y superiores. En general, nosotros, como Legrand, realizamos esta prueba porque tenemos el equipo a tableros más pequeños. En específico, por ejemplo, para un supermercado, yo me acuerdo, le realizamos esta prueba a sus tableros generales, que son de 1600 amperes. O sea, hoy día caberían dentro de la norma, pero esto fue hace unos años y no existía esta norma. Y le realizamos esta prueba y a un tablero que tenía aproximadamente unos 120 automáticos modulares. Y fue muy útil porque no pasaba la prueba y eso implicaba que algunos automáticos no estaban bien torqueados, bien cableados. De hecho, habían cables sueltos tocando el rieldino, etc. Y eso, bueno, al hacer esta prueba y darse cuenta que no pasaba la prueba y revisar todos los torques de apriete, el tablero sin duda se fue a la obra, al supermercado en este caso, con un estándar de calidad mucho mejor. O sea, con una continuidad de servicio y una seguridad, no van a haber conexiones que se sobrecalienten, etc. Ese tipo de mejoras son las que la norma pretende, el pliego técnico pretende en los tableros. Y lo pide obligatorio de 1500 para arriba, pero si tú quieres, lo puedes realizar para otro tipo de tablero, no hay ningún problema. La segunda prueba se realiza con otro instrumento y es una tensión soportada a un impulso. Entonces, al tablero tú le metes un impulso de 12 kilovolts por un periodo muy corto de tiempo. 12 kilovolts al tablero es harto, y el tablero lo que mide finalmente esta prueba en la práctica es que revisa que las distancias de aislación que hay dentro del tablero sean las adecuadas para resistir una condición de falla como un cortocircuito. Entonces, es una prueba bien importante. Distancias de aislación me refiero a la cantidad de soportes de barra, por ejemplo, a la distancia que hay entre una barra energizada y un elemento que pudiese también quedar energizado. Y cuando yo he visto que esta prueba no pasa un tablero, esta prueba, me he fijado que a veces es por el largo del perno que se usa para conectar en las barras, que excede un poco, es un poco largo y disminuye, queda muy cerca de algún otro elemento que pueda
como la misma barra a veces, o la barra de otra fase, o un elemento metálico que pueda, en una condición de falla, es tanta la energía que a veces quiebra la resistencia dieléctrica del aire y salta un arco. Eso hay que evitarlo a toda costa, y esta prueba revisa con un impulso esas distancias. Entonces son dos pruebas muy relevantes que requieren equipos específicos que nosotros tenemos y que deben realizarse al tablero cuando ya está armado y cableado, que son un control de calidad previo al despacho de los equipos y que requieren instrumentos especiales, Por lo tanto, nosotros podemos realizar este tipo de pruebas a los tableros que están, obviamente, con nuestros elementos como parte de lo que nosotros ofrecemos y para ir adaptándose a esta nueva norma. Entonces nosotros lo podemos hacer acá en Chile, en Santiago, y con un elemento móvil, un equipo de pruebas móvil, una maletita amarilla, muy cara, también en regiones. Y entonces podemos hacerlo. Otra cosa importante que aparece también en la nueva norma y que ya conversamos es que no aparece en el pliego técnico número 2, pero tiene que ver con los tableros, aparece en el pliego técnico 18, que tiene relación con la presentación de los proyectos, donde se indica que para instalaciones con potencia declarada superior a 20 kilowatts, digamos que 20 kilowatts no es tanto, o cualquier instalación a través de un empalme en media tensión, se debe incluir un estudio de coordinación y selectividad de protecciones. Y para eso, nosotros tenemos nuestro software, el XL Pro Calcul, que ya está revisado y ya está funcionando, adaptado a la nueva norma, donde tú puedes dibujar de forma muy simple tu instalación desde el transformador, grupo generador, hacia abajo todos los tableros, y el software primero calcula los cortocircuitos para que tú los puedas comparar con los cortocircuitos proyectados, para que lo puedas comparar también con las capacidades de ruptura de los automáticos proyectadas o instalados en tableros, y además te indica el nivel de selectividad que tienen las protecciones en base al cortocircuito declarado. Corte en aire DMX, caja moldeada regulable DPX en todos los frames, caja moldeada fija DRX, está en el programa, también va a estar en el XL Pro, el DRX, protecciones modulares, Ariel DIN, DX, etc. Entonces, están todas las familias incluidas. Sí, hay cursos de cómo ocupar el software, David. Esos cursos los hace William Llévenes, algunos los hago yo. Y si tú tienes una necesidad como específica para capacitar o algo así, simplemente mándame un correo y en algún momento del próximo año lo responderé. No, mándame un correo y podemos organizar algo con el software de diseño de tableros y de cálculo de coordinación de protecciones para la gente que lo va a usar principalmente. Esto es bien, alguien va a tener que usarlo. Y vemos los detalles para que lo puedan descargar y lo puedan usar para generar esa autonomía en ustedes, porque es una herramienta muy útil. El software es bien amigable. Para el uso es bien parecido a otros software que hay en el mercado, ocupa el mismo método de cálculo, pero también para la generación de un informe que no sea solo una tabla diciendo, mira, esta protección con esta es selectiva, esta protección con esta hasta 10 kilos. No, algo un poquito más contundente, donde tú de verdad, si estás en etapa de proyectos, puedas tomar decisiones para mejorar la selectividad, optimizarla, o si no es tan necesario, coordinar protecciones y así reducir costos. Entonces es un software que en lo inmediato te hace las tablas de selectividad y te calcula los cortocircuitos y te dice si es selectivo o no, de forma muy gráfica. Pero en la práctica es una gran herramienta de diseño y de optimización de proyectos. Entonces le puedes sacar mucho más provecho. Y por otro lado, también está el software de diseño de tableros eléctricos, el XL Pro, que hablamos recién, que ya tenemos la versión chilena adaptada a la nueva norma, que la vamos a liberar pronto, ya la revisamos, está ok.
Eso, el control de calidad que nosotros realizamos a los tableros, a mí me gustaría que fuera parte de la compra del material y del acuerdo que hay, o sea, con el cliente. Entonces, cuando tengas un proyecto y tengas que armar tableros, tal vez lo más sano es que te comuniques con nosotros, independiente que tú tengas tu tablerista, que tú compres en Dartel, etcétera. Independiente de todo eso, comunícate con nosotros, con algún agente comercial, para que veamos este proyecto y lo revisemos y terminemos realizando las pruebas de calidad al tablero que armaste tú con nuestros elementos. Entonces, lo mejor es que te comuniques con nosotros y veamos esto para acompañarte en este proceso y facilitar el proceso de revisión, compra de material y luego pruebas de calidad que podemos coordinar contigo, coordinar con el tablerista también, y que puede ser presenciado por tu cliente también. O sea, es tremendo. Aquí Legrand tiene que estar apoyando desde el inicio, desde el proyecto hasta la entrega del tablero a nuestros clientes, porque básicamente es lo que la norma pide. O sea, nosotros tenemos este laboratorio y tenemos los equipos y tenemos que dar este servicio, y ojalá sin costo, ¿me entiendes? Mira, sí, existe el respaldo de las curvas de operación. Ese respaldo de curvas de operación está en las fichas técnicas, en PDF, está en el software XL Pro Calcul, en el software que vimos recién para la selectividad y la coordinación, están las curvas. Tú puedes poner las tablas y tienes la opción de también graficar, superponer las curvas para que sea más gráfico. Y también está en un programa que se llama XL Pro Tool, que es más simple que el cálculo, es simplemente para mirar las curvas y la selectividad entre dos automáticos con curvas. Tienes que mirar ahí en el tool, que también lo puedes descargar, es más simple que el cálculo y es más gráfico, es superposición de curvas. Entonces, es perfecto para complementar un estudio de selectividad, para darle una explicación a algún cliente o para mirar si es que, si estáis bien o estáis mal, estáis muy alejados de la selectividad. En la actualización del XL Pro va a requerir, no tengo claro si va a venir como un parche, que es una actualización al programa que ya tienes instalado, o si va a venir como una nueva versión que va a implicar desinstalar el anterior, instalar el nuevo. No lo tengo claro. Entonces no puedo responder ahí, Ricardo, a tu pregunta. Buena tu pregunta. Lo más probable es que haya que instalar el programa de nuevo. Creo que es lo más probable porque es lo que tuve que hacer yo. Y este programa de diseño de tableros eléctricos que trae dentro toda la nueva norma, el corte unipolar, trae también algo que está en la norma IEC y que está apareciendo en muchas especificaciones técnicas, que son las formas constructivas. ¿Y qué son las formas constructivas? Las formas constructivas están en la norma IEC y son el grado de compartimentación que tiene un tablero eléctrico bajo la norma IEC para, de esta manera, aumentar la seguridad y la continuidad de servicio. Esas son las formas constructivas. Las distintas formas constructivas están dentro del software XL Pro. Por lo tanto, si tú te encuentras con una especificación técnica que te diga todos los tableros generales deben tener cierto nivel de compartimentación o deben ser del tipo CDC bajo norma IEC, o sea, te está hablando de esto, y requieres un cubículo de automáticos, cubículo de barra de distribución, cubículo de salida a cargas, te está hablando de las formas constructivas. Y para poder diseñar ese tablero, te recomiendo usar el software XL, que tiene las formas dentro. Tú seleccionas la forma que requieres y te va a ir poniendo las reglas necesarias para que tu tablero cumpla con las formas. ¿Qué son las formas constructivas? Son compartimentación dentro del tablero para mejorar la seguridad en la operación y la continuidad de servicio. Y lo primero que hay que entender es que un tablero eléctrico tiene tres cosas, solo tres cosas dentro. Primero, los automáticos, los elementos que permiten el seccionamiento y la maniobra. En primer lugar, los automáticos. Segundo, la distribución que hay dentro, o sea, la barra dentro que distribuye
la energía desde el automático general hasta los automáticos secundarios, la distribución. Y 3, las salidas a las cargas, que pueden ser bornes, que pueden ser barras, las salidas a las cargas. Un tablero tiene, hay que pensarlo, la norma IS te invita a pensarlo como un elemento que tiene solamente estos 3 elementos: automáticos, juego de barra, salida a cargas. Y en la medida que tú compartimentas más o menos estos 3 elementos, tu tablero va a ser más seguro y va a tener mejor continuidad de servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tablero tradicional, común y corriente, como el tablero que estamos acostumbrados a ver hoy, está dentro de la norma IEC y tiene forma, es la forma 1. Y la forma 1 indica que dentro de la misma envolvente, compartiendo el espacio, vas a tener automáticos, juegos de barras y bornes de salida o barras de salida. Barras de salida. Lo que pasa es que, disculpa, Cristian, disculpa que pase otra cosa. Hay varios elementos que no ocupan neutro. El corte omnipolar pretende aumentar la seguridad seccionando las fases y el neutro en los casos donde vale la pena hacerlo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un banco de condensador. Un banco de condensador inyecta energía reactiva a una barra para compensar los reactivos y no pagar multa por factor de potencia. Es un tablero, pero inyecta energía. No es un tablero general. No es un tablero de distribución. No tiene más circuitos. Es solo una sola cosa que tiene condensadores e inyecta. Y además los condensadores inyectan la energía reactiva en la corriente. Por lo tanto, es un tablero que no requiere tener neutro. ¿Para qué vas a encarecer el tablero poniéndole una barra de neutro? Y por lo mismo, no requiere tener un automático que seccione el neutro. Simplemente debe seccionar las fases, que son las que inyectan los reactivos a la barra. Y hay otro tipo de elementos que no requieren neutro en su instalación. Y en esos elementos, esos tableros no requieren un automático de 4 polos, por ejemplo. No lo requieren. La norma es clara diciendo que se requiere el corte omnipolar en los tableros generales, que tienen más de un alimentador, y en los tableros de distribución, que tienen más de un circuito. Pero si tú tienes un tablero donde hay un variador, que generalmente es un tablero para el variador de frecuencia, ese tablero no cabe dentro de los puntos anteriores. Por lo tanto, no está la exigencia del corte omnipolar y, por otro lado, tampoco tiene sentido ponerle un automático tetrapolar. Entonces, hay que distinguir bien. Nosotros hemos hecho consultas a la SEC, básicamente diciéndole, oye, ¿podéis ser más claro y decirnos dónde sí y dónde no? Y la SEC ha respondido y no está muy clara la respuesta, pero uno la tiene que buscar. Ahí hay 2 ejemplos donde uno no necesariamente pone corte omnipolar, pero sí está bajo la norma. Juan Rodríguez, mira, no puedo hablar de otros fabricantes. Yo sé que hay algunos fabricantes de solo envolventes. Mira, Legrand tiene una gran ventaja frente a otros fabricantes, y voy a ser súper honesto y súper sincero. 1, fabrica envolventes y automáticos. Por lo tanto, no tiene esta cosa que tienen otros que, oye, y si tomo tu envolvente, tenéis los certificados para los automáticos de tal o cual fabricante. A veces no los tienen. Por lo tanto, no te va a servir. Segundo, nosotros, como Legrand, al implementar el laboratorio para hacer las pruebas y al estar capacitando a los tableristas, a los integradores y realizando este tipo de estas capacitaciones, lo que nosotros tenemos es la capacidad de ayudarte a que tú armes un tablero bajo la norma IEC de 1600 amperes acá en Chile, haciendo todas las pruebas y verificaciones acá en Chile. No es un tablero que tú te lo van a traer del extranjero y va a llegar listito, fabricado allá. No, nosotros queremos hacerlo acá. Por 3 razones. La primera razón es porque queremos que lo arme un tablerista acá, un tablerista chileno. No queremos que lo armen allá. Queremos
que el mercado se mueva, y para eso tenemos que hacer el esfuerzo de tener el laboratorio y de tener el stock y de realizar capacitaciones para que tú lo armes acá y ese tablero general de, no sé, un data center, un hospital, no venga listito de afuera. Primera cosa, mercado chileno. Segunda razón importante. En Chile los proyectos tienen modificaciones en el camino. Entonces, ¿qué flexibilidad vas a tener tú de cambiar un automático, agregarlo, etcétera, si el tablero te lo están armando afuera? ¿Cachai? Entonces, esa es una realidad que hay que tenemos que convivir con esa realidad. Tiene que ver con nuestra idiosincrasia y tenemos que entregar las herramientas para poder tener esa flexibilidad. Los proyectos tienen modificaciones en el camino. Y tercero, el objetivo principal de esto es la seguridad y la continuidad de servicio. Ese es el compromiso de la norma, ese es el compromiso de la fabricación de estos materiales y ese es el compromiso último de todas estas actividades, la seguridad. Y al tener tanto las protecciones, los accesorios, las envolventes, la línea completa, tú puedes asegurar, la misma norma te dice que sea la misma línea, el mismo fabricante para las protecciones, porque no puedes hacer un estudio de selectividad mezclando marcas, entre comillas. No es lo adecuado. Entonces, tenemos todas esas certificaciones para nuestras protecciones con nuestras envolventes y nuestras envolventes ya empiezan a tener una gama un poco más amplia para cumplir con la coordinación total, para que tengan la capacidad de ruptura adecuada. Hay muchos fabricantes de envolventes que han estado por años vendiendo envolventes con capacidades de ruptura bajas, de 15 kilos, 20 kilos, para que los tableristas integren protecciones con capacidades de ruptura alta, 36, 50, 100 kilos. Y eso hoy día la norma no te lo permite. Eso es peligroso. Y pasó por mucho tiempo porque nadie se fijaba en la capacidad de ruptura del envolvente. Entonces, el tablero se veía más o menos igual, pero la ficha técnica dice 20 kilos, tu protección general o tu barra tiene 36 kilos, no es el adecuado. Entonces, ese compromiso con la seguridad también es parte de esto. Entonces, esas son las ventajas que nosotros queremos tener las pruebas de calidad acá, tener la integración de los tableros grandes, bajo norma, con la compartimentación acá, tener la herramienta de diseño para que tú puedas comprar el material y armar el tablero, pero tenerlo acá, dar el apoyo acá, cosa que no haya que encargar estos tableros y que te los traigan en barco de no sé dónde y que en el camino el proyecto ya cambió, que las pruebas las hicieron allá, que quieres presenciar las pruebas, que tenés que ir para allá, que no se puede viajar, etc. Al final es un desastre, hay que armarlo acá, hay que integrarlo acá. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando con todas estas actividades y cosas que estamos coordinando. Me fui para otro lado, pero bueno, vale la pena hacer esa aclaración. Tablero forma 1, tablero tradicional. En una misma envolvente están los automáticos, el juego de barra y los bornes de salida. Aumentemos un poquito la compartimentación. Forma 2A. Forma 2A dice, al frente pon los automáticos, la maniobra, y con una placa que tiene que tener también sus certificados, separa el fondo del tablero, la parte de atrás, la parte posterior, donde van a compartir ese espacio el juego de barra, de distribución y los bornes o las paletas o las barras de salida. Un nivel de compartimentación mínimo, pero cuando alguien accede al tablero a conectar o desconectar algo, físicamente está impedido de tocar una barra o de tocar o de alterar el borne de salida. Por lo tanto, ese mínimo nivel de compartimentación aumenta la seguridad de ese tablero. Vamos aumentándolo a la forma 2B. La forma 2B te dice que al frente tienes los automáticos, el juego de barra está en un cajoncito exclusivo y el otro espacio queda para las salidas. Por lo tanto, si tú quieres conectar las salidas del tablero, tú vas al cajoncito de atrás, donde están solo los bornes de salida y no hay manera de que por error toques un juego de barra o pases a llevar un automático. Y si es que tienes que trabajar en el juego de barra, no tocas los bornes de salida ni tampoco tocas los automáticos y así ya tienes 3 zonas
separados todos los automáticos al frente en una zona común, el juego de barra y los bornes de salida. Y si tú quieres ir a una compartimentación ya mayor, la máxima, como la forma 4B, tienes un cajoncito por automático al frente, extraíble, un cajón para el juego de barras de distribución y un cajoncito para cada borne de salida por circuito. Entonces, si tú quieres ir a conectar la salida de un automático, tú tienes tu cubículo para ese automático y no hay manera de que te equivoques o pases a llevar otra cosa. Y además, como el automático es extraíble, tú puedes reemplazar ese automático sin desenergizar el tablero por completo porque no tienes que ir a intervenir el juego de barra. Continuidad de servicio, seguridad. Esta es la forma más estricta. Todas estas formas tú las puedes diseñar con el XL Pro. El XL Pro te permite también, por ejemplo, eso es un tablero 2A, al frente y atrás el juego de barra y las salidas. Es el tablero que estamos armando en la certificación. Nuestra certificación no es solo teórica, también es práctica. Les pasamos este material para que armen este tablero forma 2A y vamos a hacerle las pruebas y vamos a hacer todo en la carpeta, vamos a hacer todo el recorrido. Y te permite hacer estas configuraciones enormes. Esta es forma 2B, donde los automáticos, el juego de barra está en su cubículo y los automáticos están también al frente y las salidas quedan en la parte posterior sin peligro de topar el juego de barra. Entonces, todas estas configuraciones el software te lo permite y están bajo la norma IEC, están bajo la nueva norma. Me pasé, lo siento, es difícil en una sola hora, pero esa es la presentación que tenía preparada para ustedes. Muchas gracias. Yo dejé mi mail ahí, cualquier cosa escriban, no hay ningún problema. Y cualquier duda también he ido contestando las dudas, así que yo creo que ya estamos más o menos bien. Así que muchas gracias Alba. Y obviamente las actividades que realiza Dartel siempre es ni siquiera es un gran aliado, ya es como un amigo. Entonces, cualquier cosa que necesiten, igual cuenten con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, a todos los participantes. Agradecerle también a Dartel por la invitación, por el permitirnos estar acá con sus clientes. Así que agradecidos con todos. Muchas gracias también por quedarse hasta el final. Pero Nicolás fue muy cuidadoso en entregar la mayor cantidad de información posible y responder todas sus consultas. Así que agradecidos con todos. No sé, por mi parte también, darle las gracias. Sé que hay alguna persona que le da una presentación, así que estaré enviándosela a través de correo electrónico. Y bueno, tan solo por mi parte, agradecer, despedirme y dejarles una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que nos puedan comentar su experiencia el día de hoy, saber qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars. Así que gracias, Nicolás, gracias, Dartel, y muchas gracias a todos. Sí, bueno, gracias a ustedes también, Alba y Nicolás, por el webinar bastante completo. Contarles y recordarles a todos los asistentes que nosotros normalmente vamos subiendo a nuestro canal de YouTube cada uno de estos webinars para que la gente que no pudo verlo completo pueda volver a verlo. Así que eso, y bueno, y también pueden encontrar la información de todas estas actividades que vamos generando a través de nuestro sitio web www.dartel.cl. Así que eso, yo les agradezco. No sé si hay alguna otra duda, veo que hay gente escribiendo ahí, si es que no, pues parece que no. Parece que no. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, gracias a todos los presentes. Me despido y que bueno, tengan un feliz fin de semana largo todos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.